Bueno, muchas gracias. Toca ahora un poco de alimento intelectual. Vamos a ver. Sí, estuve en el 2007 en este Rotary y cuando me fui dije, el paciente energético está en terapia y con pronóstico reservado. 2007. Empeoró en aquel momento. Usando la misma analogía médica que digo hoy, el paciente energético está en recuperación y con pronóstico de alta. Pero cuidado, puede haber recaídas. Miren, antes de abordar el desafío energético que tiene la Argentina, desafío de largo plazo, déjenme repasar 2 o 3 lineamientos de lo que está sucediendo en la energía a nivel mundial. Ustedes saben que en la demanda y oferta primaria de energía siguen predominando los combustibles fósiles. 34% petróleo, 23% gas, 28% carbón mineral, 85%. En esa matriz primaria hay algunos recursos que pasan directamente sin transformación a la matriz final, otros son transformados. En la matriz secundaria de generación eléctrica, los electrones se generan un 38% con carbón mineral, un 23% con gas natural, un 4% con petróleo y un 35% con energías alternativas, de la cual 16% es hidroelectricidad y nuclear un 10%. En esta matriz de generación eléctrica están la presencia creciente de las energías renovables, las más promovidas de todas, la solar y la eólica. Y después llegamos a la matriz de consumo final de energía, que por recursos tiene la electricidad con alrededor del 20%, y el resto es gas y combustibles derivados del petróleo. Es decir, cuando hablamos de la electrificación de la energía, hoy nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese universo donde los electrones ocupan todavía el 20%. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que están dominando en el paradigma energético actual y que tienden a transformarlo? Primera tendencia a tener en cuenta: hay una sustitución intrafósil de gas natural que está reemplazando carbón fundamentalmente y petróleo. Segunda tendencia en el paradigma energético mundial: hay una diversificación de las fuentes de energía con mayor crecimiento de las energías renovables. Esto se ve fundamentalmente en esta matriz secundaria de producción de electrones, de electricidad. Tercera tendencia: sí, hay una tendencia que se va insinuando hacia la electrificación de la matriz de consumo final. Obviamente que sí, hay una irrupción masiva de autos eléctricos que consumen electrones, en cambio de tener motores de combustión interna con combustibles. El crecimiento de los electrones en este segmento de energía final va a ir consolidándose. Y por el lado de la demanda energética mundial, ¿cuáles son las tendencias? Hay 2 tendencias. Por un lado, la tendencia a la descarbonización de la demanda energética. Esto se va perfilando y afianzando. El tema de los gases de efecto invernadero, todas estas cosas del cambio climático inciden. Y la otra tendencia
que se está dando es la introducción del Internet en las redes eléctricas. Las redes eléctricas se están transformando en inteligentes, smart grids. Y esto permite la interacción entre oferta y demanda con también una serie de implicaciones sobre los picos, los valles del funcionamiento de la oferta y la demanda eléctrica. Yo diría que hay dos cuestiones que pueden a estas tendencias acelerarlas o ralentizarlas. Por el lado de la tecnología, bueno, si se viene el almacenamiento de electrones a escala, con costos que permitan desarrollos comerciales más masivos, ahí se va a profundizar la tendencia a la sustitución de los fósiles por las energías alternativas. Hay que seguir de cerca también a otro vector energético que es el tema de las celdas combustibles, donde el hidrógeno podría estar penetrando el parque automotor en cambio de los electrones. Y finalmente, otra tendencia que hay que seguir y que puede irrumpir por el lado de la demanda, las preferencias de los consumidores, que a veces no son tenidas en cuenta, y sobre todo consumidores en aquellos países donde pueden votar. Bueno, ustedes ya saben que el Partido Demócrata en los Estados Unidos está armando una nueva plataforma y gran parte de los candidatos a las próximas primarias suscriben esa plataforma que le llaman Green Deal. Parafraseando el New Deal, este es Green Deal. Obviamente que si se aprueban estas plataformas, donde lo que se tiende es acelerar el ritmo de la descarbonización de la huella de carbono en la economía, estas tendencias de las cuales he hablado, la diversificación de las fuentes de energía, la irrupción de las energías alternativas y la electrificación de la matriz de consumo final, pueden tener escenarios más cercanos que los que proyectamos desde el día de hoy. Ahora, ¿por qué menciono yo estas tendencias en el paradigma energético mundial? ¿Saben por qué? Porque en la Argentina estamos acostumbrados a hacer las cosas a contrapelo del mundo. Nuestro ombliguismo a veces nos lleva a proyectar cosas sin tener en cuenta las tendencias y lo que pasa en el mundo. Y yo estoy en condiciones de decirles de que desde la crisis energética que hemos vivido, la planificación energética de largo plazo en la Argentina puede cabalgar en estas tendencias, aprovecharlas y traducirlas en ventajas comparativas para el aparato productivo y para las familias argentinas. Yo creo que tenemos una matriz energética gasífera y tenemos que aprovechar prioritariamente esta tendencia a la sustitución intrafósiles que se está dando en el mundo y que podemos acompañar con más desarrollo del potencial gasífero que tenemos. Es cierto que tenemos mucho potencial de energías renovables, pero yo diría, son complementarias en el tiempo, luego de una prioridad de la transición gasífera. Para llevar adelante una estrategia de largo plazo en la Argentina, miren, lo primero que hay que hacer en materia energética es asumir de que la energía sigue siendo parte del problema económico. La energía sigue impactando en las cuentas externas y en las cuentas públicas. El déficit de balanza comercial energética el año pasado fue 2.339 millones de dólares. Ahora, tuvimos superávit de balanza comercial energética hasta el 2011. En el 2006 teníamos
un superávit de balanza comercial energética de alrededor de 6.000 millones de dólares. Y en el 2014 llegamos a un déficit de 7.000 millones de dólares. Es decir, que en menos de 10 años dimos vuelta entre 13 y 14.000 millones de dólares con la balanza comercial energética. Todavía seguimos siendo deficitarios en materia de balanza comercial energética y esto pega en las cuentas comerciales, en las cuentas externas del país. El principal rubro de la balanza comercial energética es el rubro que también pega en los subsidios que inciden en las cuentas públicas. Miren, llegamos a tener subsidios a la energía en el 2014 de 20.000 millones de dólares. Estoy dando cifras redondas, yo después les dejo los números con punto y coma, o con coma. 20.000 millones de principal rubro, por supuesto, las importaciones de energía. Hay otros. Y el año pasado, ¿cuántos fueron los subsidios energéticos? Estaban presupuestados en 4.000, pero debido a la devaluación terminamos el año con 7.121 millones de dólares de subsidios energéticos. Y este año están presupuestados 4.866 millones de dólares. Una reducción en dólares del 32% respecto al año pasado. Todavía seguimos teniendo subsidios generalizados e importantes, subsidios indiscriminados y generalizados que ustedes lo saben. En esta audiencia no hace falta enfatizarlo más. Benefician más a los ricos que a los pobres, a los deciles de arriba que a los de abajo. Bueno, ¿cómo transformamos a la energía de problema en parte de la solución económica que el país se debe? Primer tema, asumir el potencial. ¿Y dónde está nuestra riqueza relativa en ese potencial? Miren, las reservas energéticas que hemos depredado son las reservas de recursos convencionales y que siguen declinando. Son, para que tengan un número redondo, las probadas y las probables, unos 10.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Tengan ese número, 10.000. Sumo barrilitos de gas y barrilitos de petróleo. P1, P2, en la jerga técnica. El potencial de recursos técnicamente desarrollables de vaca muerta y no convencionales en general, 170.000 millones de barriles de petróleo equivalente. 27.000 millones de barriles equivalentes de shale oil, 143.000 millones de barriles equivalentes de shale gas. Es decir, estamos multiplicando, y es cierto que no es totalmente homologable un número con el otro, pero por 17. Vaca muerta de esos 170.000 millones de barriles de petróleo equivalente, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto representa? Son 70.000 millones de barriles de petróleo equivalente. 16.000 de shale oil, el resto de gas. 70 y pico % de vaca muerta es gas natural. Por supuesto que entre los no convencionales predomina la ventana de gas y de gas seco respecto a la de petróleo. Es decir, tenemos un gran potencial para desarrollar y revertir esta caída de reservas convencionales y estos problemas de balanza comercial energética y de subsidios que estamos llevando por la crisis energética que se recibió.
Ahora bien, para desarrollar ese potencial tenemos que entrar a producir más. Miren, hoy estamos produciendo alrededor de 500.000 barriles promedio día de petróleo. Cifras y proyecciones que manejamos en el estudio nos dicen que en 5 años se puede llevar esta producción petrolera a 900.000 barriles. Miren, ponerle 100% puede llevar a 1.000.000 de barriles la producción petrolera. A partir de, por supuesto, el desarrollo intensivo de los recursos no convencionales. Ya hay proyectos que se van a transformar en intensivos y que más o menos representan unos 240.000, 300.000 barriles. Todo este es petróleo para el mercado internacional. Porque con los 506.000 que estamos produciendo más o menos hoy, tan abastecido nuestro parque refinado, importaremos algo de crudo en algún momento y exportaremos, pero casi todo lo añadido van a ser exportaciones, es decir, dólares. En el tema del desarrollo del shale oil, todo está para potenciar desarrollos intensivos más con los precios actuales del petróleo. El tema está en el gas, porque el petróleo tiene referencia de precios internacionales, más manipulable que el gas. Podemos sacar esos 500.000 barriles con la infraestructura ya existente. En materia de gas es cierto, somos un país con una matriz primaria que depende casi un 54% del gas natural. ¿Podemos desarrollar más gas para el mercado doméstico? Podemos, si debemos desarrollar más gas para el mercado doméstico. Más proyectos petroquímicos, podemos desarrollar más proyectos petroquímicos. Podemos rehabilitar mercados regionales para habilitar demanda de exportación. Bueno, ya hemos vuelto a exportar a Chile en condiciones todavía precarias porque son condiciones interrumpidas. Nadie se pone a comprar un insumo energético que en cualquier momento se lo dejan de suministrar. Pero todo eso se puede contractualizar, se pueden realizar negocios en la región. Hoy estamos produciendo 136 millones de metros cúbicos día promedio año de gas natural. En nuestros cálculos, si potenciamos el desarrollo del mercado doméstico, sustituimos algunas importaciones de GNL, desarrollamos gas para el mercado regional, fundamentalmente Chile, pero también puede ser Brasil, algo Uruguay, con 180 millones de metros cúbicos día de producción y estamos más o menos cubiertos. Pero la verdad es que la potencialidad del gas, yo dije que los recursos no convencionales, casi el 80% es gas. Para el desarrollo intensivo del gas natural, tenemos que ir pensando en los mercados internacionales. Yo no sé si vamos a jugar en el 2030 el Mundial de Fútbol acá en la Argentina, Uruguay, Paraguay, ahora se notó Bolivia. Me gustaría estar jugando el Mundial del gas del GNL. Pero para eso tenemos que dar pasos conscientes desde el presente hacia el futuro. No, potencial, se puede producir esto según has dicho, se puede producir esto de gas. ¿Cuáles son los requisitos, condiciones para llevar adelante este potencial en una estrategia de largo plazo? Primero, una condición que domina cualquier actividad, estabilidad macroeconómica. Es decir, a la industria del petróleo también las comprenden las generales de la ley. Es mentira eso que los petroleros no invierten en Nigeria, esto, no importa cómo esté la inflación. ¿Cómo que no va a importar? No es lo mismo descontar flujos a tasa del 14% que a tasa del 8-9%. Estabilidad macroeconómica, pero yo le voy a agregar un segundo requisito por algunas cuestiones que estuvimos hablando ahí. Yo creo que el país tiene problemas para lograr la estabilidad macroeconómica de largo plazo,
porque tienen problemas con el modelo productivo, es lo que hablaba. Tenemos un modelo de sustitución de importaciones que yo lo he escrito, lo he fundado en otros foros, no lo voy a hacer en este, no va más. Tenemos que pasar a una estrategia de valor agregado exportable. Cuidado porque si no lo hacemos, si queremos blindar Vaca Muerta, los dólares de Vaca Muerta, de inversión, de las futuras exportaciones, van a prolongar la agonía de un modelo que no da más y que siempre termina cerrando por crisis de dólares. Y explotan las cuentas públicas y las cuentas externas. Entonces, segunda condición, la Argentina tiene que pensar seriamente en un modelo de valor agregado exportable. En ese modelo de valor agregado exportable, la producción de Vaca Muerta puede proveer energía a precios competitivos para desarrollar ventajas y para ir desde la Argentina al mercado regional y al mercado mundial. Lo segundo y lo último, vamos a lo micro, de lo macro a lo micro. El petróleo y el gas se producen en función de análisis que tienen en cuenta precios y costos. Precios. Vamos a ser tomadores de precios, dejemos de eso, de querer inventar precios, el barril criollo, todas estas locuras que nos han dejado sin energía y que llevaron el paciente a la terapia, no las repitamos, por favor. Los precios de referencia, son los precios de referencia en mercados mundiales, en petróleo y en derivados. En gas natural, bueno, si logramos desarrollar intensivamente, competirán los gases intercuencas y van a dar el precio del gas. Si lo tenemos que comprar afuera, el costo de oportunidad lo marca el precio del barquito, del gas natural licuado que se está importando. No nos metamos con los precios, somos tomadores de precios. ¿Con qué nos tenemos que meter? Con los costos. Porque la diferencia entre precio y costo es renta, y esta es una industria, la petrolera, que apropia y distribuye renta. En esa distribución de renta hay government take y hay corporate take. Si no hay renta, el 100% de cero es cero. Para bajar los costos, obviamente, que hay que enfatizar en lo financiero, pero después tenemos que ir a lo logístico y tenemos que seguir desarrollando la curva de aprendizaje para seguir desarrollando productividad y bajando costos. Termino con esto, Clara. La energía hoy es parte del problema económico, pero puede ser un capítulo del desarrollo económico y social que todavía nos debemos. Gracias.